Demet Özdemir y el gran dilema. ¿Can Yaman la ama de verdad o qué está pasando aquí? ¡Ay, qué salseo os traigo hoy! Madre mía, la que se ha liado. Demet Özdemir ha hablado y bueno, no ha dicho sí, lo amo locamente, pero tampoco ha cerrado la puerta a nada. Esto huele a segundas partes, señores. Para los que vivís debajo de una piedra, os lo resumo: Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos enamoró a todos en Erkencikus, esa química brutal que tenían. Pues resulta que cortaron y desde entonces un no parar de rumores. Que si se ven, que si no se ven, que si Can está con otras y ahora esto. Demet, en una entrevista reciente, le preguntaron directamente por Can y ella, con esa elegancia que la caracteriza, soltó algo así como que el amor es algo que se siente, y si se siente, se sabe. Uf. ¿A qué se referirá con eso? Para ser honestos, a mí eso me suena a que todavía hay sentimientos ahí guardados. Nadie dice eso si ya lo ha olvidado por completo. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para dar de qué hablar, ¿verdad? Que es para que la gente siga hablando de ellos, para mantener la llama viva, que dirían algunos. Pero yo sospecho otra cosa. Piénsenlo bien, si ella hubiera pasado página por completo, diría algo más tajante, ¿no? Algo como él ya es parte del pasado. Pero esto de si se siente, se sabe, y eso es una declaración de intenciones. O al menos, una puerta semiabierta. Y es que, ¿quién no recuerda esa complicidad que tenían? Era una pasada verlos juntos. La gente se enamoró de esa pareja, y creo que eso también pesa. A veces, cuando un fandom está tan enganchado a una pareja, los propios actores sienten esa presión, ¿no creéis? O quizás simplemente la química que tenían en pantalla traspasó la pantalla y ahí sigue latente. ¿Quién sabe? Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman tampoco se ha callado mucho últimamente. Ha habido indirectas, ha habido comentarios que, bueno, que dan para pensar. No son como otras exparejas que desaparecen y ni se nombran. Aquí parece que hay algo que sigue flotando en el ambiente. Y Demet, al decir lo que dijo, ha avivado el fuego seguro. Lo que yo creo que está pasando es que están en un punto intermedio. Quizás se han dado cuenta de que juntos funcionan muy bien, tanto personal como profesionalmente. Y están valorando si merece la pena intentarlo de nuevo. Tampoco es fácil volver a una relación, ¿eh? Hay que superar cosas, hay que hablar, hay que ver si realmente las cosas han cambiado. Pero si el sentimiento está ahí, quién sabe lo que puede pasar. Me da la sensación de que Demet está siendo muy cautelosa. No quiere tirar la casa por la ventana, pero tampoco quiere cerrar todas las posibilidades. Y eso, para mí, es una señal. Una señal de que Can Yaman todavía ocupa un lugar importante en su corazón. O al menos en sus recuerdos y sentimientos. Y eso ya es mucho decir en este mundo de la farándula. Es que imagínense el éxito que tuvieron juntos, la admiración que generan. Si tuvieran una reconciliación, sería un bombazo a nivel mundial. Las revistas, las redes sociales, todo explotaría. Quizás también están sopesando ese factor. Pero sinceramente creo que más allá del negocio, hay algo más. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet Özdemir se refiere a que todavía ama a Can Yaman? ¿O es simplemente una respuesta diplomática para no alimentar más rumores? Cuéntenme todo en los comentarios.